En la consulta popular de mayo de 1997, el mandante soberano decidió que el Poder Legislativo no vuelva a designar a los jueces de la Corte Suprema por las componendas y repartos políticos que se producían. Y así lo estableció la Constitución de 1998. Desde ahí se empezó con la modalidad de los concursos de merecimientos para escoger a los magistrados de la Corte, pero la experiencia ha sido nefasta. Es nuestro invitado el doctor Fernando Larrea para analizar la debilidad y el fracaso de este sistema. Doctor Larrea, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pino Argote, y muchas gracias por la entrevista. En 1997 y en el 2005 hubo estos concursos, pero ¿cuál fue la razón por la cual el resultado que tuvimos no fueron cortes mejores que las anteriores cuando se lo hacía pues en el aroma de la componenda y del reparto de propiedad horizontal en el Congreso Nacional? ¿Qué pasó? Sencillo y simplemente porque los mecanismos utilizados para la integración de la función judicial a lo largo de todos estos últimos 32 años han sido puramente políticos. Entonces, buscando un objetivo que responde a un clamor nacional, que es la necesidad, el hambre y sed de justicia que tienen todos los ecuatorianos, se han utilizado estos procedimientos que lo único que han logrado es la integración de una función judicial con miembros adictos y alineados a los gobiernos de turno. Eso es precisamente lo que tiene que cambiar. Y debe de cambiar en función no solamente de la necesidad del pueblo, sino transparentarlo, transparentar el proceso. El mecanismo está, existe un Consejo Nacional de Participación y Control Social y Ciudadano, aunque ha debutado con una que otra sospecha, que es el encargado de transparentar este tema, pero lógicamente tiene que ser impulsado necesariamente por la ciudadanía. ¿A qué nos desemboca? ¿Qué afirmación? Justamente vamos a eso. La Constitución actual ha creado un sistema mixto. Bajo la batuta del Consejo de Participación Ciudadana, este sistema consiste en que comisiones de selección integradas por representantes de las 5 funciones del Estado y por 5 ciudadanos elegidos por sorteo por el Consejo de Participación Ciudadana organizan los concursos para integrar el Consejo de la Judicatura. Y este Consejo luego se hace cargo de dirigir los procesos de selección de todos los jueces. Entonces, aquí ese es el problema de fondo. ¿Qué falla o incongruencia ve usted en este sistema en relación a los anteriores? ¿Se volverá a repetir lo mismo? ¿Qué es lo que falla realmente en estos concursos? Porque finalmente terminan igual que si fuera el reparto a dedo. Que la opinión ciudadana solamente se queda en los considerandos y no llega a las conclusiones, no llega a las resoluciones. Entonces, lo que hay que evitar precisamente eso, porque ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos en este momento una justicia tarifada. Y además de una justicia tarifada, la justicia en la cual el debido proceso de una abstracción que pocos la entienden, es un obstáculo para el cambio social que reclama la gente. Ahora, para esto se necesitan 2 tipos de voluntades. Una voluntad política que ya ha sido expresada por el presidente de la República y una voluntad nacional, una voluntad ciudadana. Hay que hacer un esfuerzo de todos, transparentando, por ejemplo, la designación que luego después, ¿en qué va a desembocar si no son receptadas esta integración de estos miembros del Consejo en audiencias públicas y publicadas? Yo reconozco, y es mi opinión, el derecho que puede tener y que tiene este gobierno de publicar e de informar a la ciudadanía a través de las cadenas de televisión. Pero ¿por qué no se utilizan los recursos del Estado y los canales del Estado para en audiencia pública transmitirle a los ciudadanos de qué personas estamos hablando? Para evitar que estas personas que muchas veces se creen que han salido de un santuario van a aplicar justicia. Y especialmente las impugnaciones. Porque ese es el caso. O sea, que se conozcan las impugnaciones porque salen unas noticias muy breves en los periódicos y si tanto espacio se da a la información pública, a la rendición de cuentas, como se dice, es el gobierno, debería darse espacio justamente a la participación ciudadana en la impugnación de los candidatos a esas dignidades, ¿no? Claro, eso es lo que levanta sospecha en la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene acceso a la información en el sentido de que tienen impugnación tal candidato. Y luego después amanece con la noticia de que esos candidatos han sido designados. Por eso es que hay en este país una justicia tarifada, donde se ha socializado la coima, donde hay jueces de garantías penales en Quito, Guayaquil, en Cuenca, en todo el país, que le tramitan un amparo de protección
Poco falta para que comiencen los jueces a aplicar o tramitar amparo de protección para cambiar un resultado de un partido de fútbol, o para deslegitimar un edicto papal. Ahora, pero el presidente Correa, y esto es hoy que se entregan las preguntas, ha anunciado una fórmula, no la conocemos exactamente todavía, pero por lo que él dijo anteriormente, la fórmula que él propone es eliminar al Consejo de la Judicatura para reorganizar las Cortes. Y que en la fórmula que sería presentada hoy, sería similar a la que establece, esto es interesante, el artículo 434 de la Constitución, esto es, una comisión calificadora integrada por 2 personas por cada una de las funciones ejecutivas, legislativa y de transparencia y control social, que presentarán candidatos para que participen en un concurso público con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. Pero si se aplica este sistema de esta comisión en vez del sistema que ya lo establece la Constitución, ¿no le parece que en este nuevo sistema se daría espacio a la politización y que más bien debería cambiarse también la manera de elegir a los miembros de la Corte Constitucional en lugar de aplicarla para la Corte Nacional de Justicia? Porque si son 3 funciones y esas 3 funciones están en manos del presidente, pues. Si no se hace eso, lo único que va a pasar es que la justicia va a cambiar de mano, de la partidocracia, de los congresos, de las trampas, de los conciliábulos, hasta el sometimiento al coloniaje de consultores extranjeros, me refiero a los españoles, no solamente para hablar del Congreso, sino para hablar de la Asamblea Nacional. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado en no considerar que las simpatías o antipatías al gobierno van a influenciar en un deseo nacional. Por eso es que es necesario llegar a un acuerdo nacional por la justicia, que pase por un consenso. ¿En qué sentido el consenso? El consenso etimológicamente es juntar ilusiones, respetando las contradicciones, porque caso contrario, aquí insisto, vamos a pasar, aquí se han utilizado los dados para designar a los jueces, las tómbolas, trajo un funcionario, una autoridad de las Naciones Unidas, ¿y qué es lo que nos ha dejado? Nos ha dejado escombros, no existe justicia. ¿Por qué? Porque los designados pasan inmediatamente a ser adictos del gobierno de turno. Entonces, pero eso se facilitaría con ese nuevo sistema, porque se va a regresar ahora a que en vez de que haya un consejo de la judicatura nombrado por concursos y que este consejo de 9 personas organice los concursos, ahora van a ser organizados por estos representantes de 3 funciones del Estado que propondrían candidatos. Entonces, si en cualquier caso la calavera es ñata, la solución más bien sería lo que usted dice, o sea, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas, que todo esto sea realmente conocido por la ciudadanía, y si así como hay estas cadenas nacionales para transmitir estos informes de autoalabanza del gobierno, que se transmitan en definitiva estas audiencias y las impugnaciones que presenta la ciudadanía a estos candidatos que va a presentar el propio gobierno en definitiva. Audiencias públicas y publicadas. En todos los países civilizados del mundo se presentan los candidatos a la Asamblea, en este caso antes al Congreso Nacional, en otros casos donde no existe esta Asamblea Nacional, y ellos en forma pública se dan a conocer a la ciudadanía, porque si no, insisto, lo de la invocación a la ciudadanía solamente va a quedar en invocación. Las opiniones de la ciudadanía solamente van a quedar en los considerandos y no en la parte resolutiva. Eso es lo único que nos puede llevar a la transparencia. Las audiencias públicas y publicables, por supuesto, en horarios lógicos, porque si no, así como lo decía antes, publicaban las cosas a las 2 de la mañana, a las 3 de la madrugada, o interrumpían los horarios infantiles, que la hagan a la misma hora, en los canales del Estado, que deben de ser de todos. Hay que terminar con el criterio que la función judicial es de propiedad de los jueces. La función judicial es propiedad de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Doctor Larrea, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. A usted muchas gracias.